El soju quemaba en la garganta de Soo-jin mientras reía, tambaleándose en el sofá. Las luces de Seúl parpadeaban a través de la ventana, como si la ciudad entera estuviera conspirando para que esa noche fuera inolvidable. Pero entonces sus palabras, ebrias y desarmadas, cortaron el aire. Elena, ¿sabes? Eres exactamente mi tipo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena, con el corazón latiendo desbocado, dejó caer el vaso que sostenía. El líquido se derramó sobre la mesa, pero ninguna de las dos se movió. Soo-jin, con los ojos vidriosos por el alcohol, parecía no darse cuenta de la magnitud de lo que acababa de decir. Elena, en cambio, sintió que el mundo se detenía. ¿Era una broma? ¿Un desliz? ¿O la verdad que Soo-jin había guardado bajo llave durante meses? Vivían juntas desde hacía un año en un pequeño apartamento en el bullicioso barrio de Hongdae. Elena, una estudiante de intercambio española, había llegado a Seúl con el sueño de aprender coreano y sumergirse en una cultura que la fascinaba desde niña. Soo-jin, una ilustradora freelance, era su compañera de piso, una mujer reservada pero de sonrisa fácil, que siempre parecía llevar un peso invisible. Compartían risas, cenas improvisadas y noches de cadramas, pero nunca habían cruzado la línea de la intimidad. Hasta esa noche. A la mañana siguiente Soo-jin no dijo nada. Ni una palabra sobre la confesión. Se levantó temprano, preparó café como si nada hubiera pasado y salió corriendo al trabajo con una excusa apresurada. Elena, sentada en la cocina, sintió un nudo en el estómago. ¿Y si lo había imaginado? Pero no. Recordaba cada sílaba, cada mirada. Y sobre todo recordaba cómo los ojos de Soo-jin, incluso bajo el velo del alcohol, parecían gritar una verdad que su boca no se atrevía a repetir. Los días siguientes fueron un juego de evasión. Soo-jin llegaba tarde, se encerraba en su habitación o fingía estar ocupada con su tableta gráfica. Pero Elena no podía ignorar las miradas furtivas, los momentos en que sus ojos se encontraban y Soo-jin apartaba la vista rápidamente como si quemara. Había algo en esa evitación que dolía más que el silencio, el miedo. Elena lo reconocía porque ella también lo sentía. En España ser abiertamente lesbiana no era fácil, pero en Corea, donde las normas sociales eran un corsé invisible, parecía un acto de valentía imposible. Una noche, mientras compartían una cena incómoda, Elena no pudo más. ¿Por qué me evitas?, preguntó, su voz temblando pero firme. Soo-jin dejó caer los palillos, su rostro pálido. No te evito, mintió, pero sus ojos, esos ojos oscuros y profundos, decían lo contrario. Elena sintió un impulso irrefrenable de tomar su mano, de romper la barrera que la separaba, pero se contuvo. Sabía que en Corea, las cosas no eran tan simples. Había reglas no escritas, expectativas familiares, un mundo que no perdonaba a quienes se atrevían a ser diferentes. Soo-jin creció en una familia tradicional en Busan. Su madre, una mujer estricta pero cariñosa, siempre hablaba de encontrar un buen esposo para ella. En la escuela, las chicas que se atrevían a mostrar afecto entre ellas eran susurradas en los pasillos, señaladas como extrañas. Soo-jin había aprendido a esconderse, a encerrar sus sentimientos en un rincón de su alma donde nadie pudiera encontrarlos. Pero Elena, con su risa franca y su forma de hablar sin filtros, había roto algo en ella. Cada día compartiendo el mismo espacio, cada roce accidental, cada conversación hasta la madrugada, había hecho que ese rincón se desbordara. Elena, por su parte, no era ajena a la lucha. En Madrid, había enfrentado los prejuicios de su propia familia, las miradas de desaprobación en la calle. Pero en Seúl, todo era más pesado. Las parejas del mismo sexo no existían en los anuncios, en los dramas, en la vida pública. Y aún así, no podía evitar sentir algo por Soo-jin. No era solo atracción. Era la forma en que Soo-jin tarareaba mientras dibujaba, la forma en que dejaba notas en la nevera con pequeños dibujos para hacerla reír, la forma en que, a veces, parecía querer decir algo pero se detenía.
Esa noche, después de la cena, Soo-jin se levantó abruptamente y se encerró en su habitación. Elena se quedó mirando la puerta cerrada, con el corazón en un puño. Quería gritar, quería derribar esa puerta y exigir respuestas. Pero en lugar de eso, tomó su cuaderno y escribió: «No sé si eres valiente, Soo-jin, pero yo sí quiero serlo». Las palabras eran un desafío, pero también una promesa. No sabía cómo, pero iba a encontrar una manera de llegar a ella. Los días se convirtieron en semanas, y la tensión en el apartamento era palpable. Elena intentaba mantener la normalidad, cocinaba platos españoles para compartir, dejaba la música sonando para llenar los silencios, pero Soo-jin seguía esquiva. Cada vez que sus miradas se cruzaban, Elena veía un destello de algo: arrepentimiento, deseo, miedo, antes de que Soo-jin desviara la vista. Era como si estuvieran atrapadas en un baile donde ninguna sabía los pasos. Una tarde, mientras Elena estudiaba en la biblioteca de la universidad, recibió un mensaje de Soo-jin: «Voy a estar fuera un par de días. Tengo un proyecto en Incheon». Era la primera vez en semanas que Soo-jin iniciaba una conversación, aunque fuera por texto. Elena sintió una mezcla de alivio y frustración. ¿Era otra excusa para huir? Respondió con un simple «cuídate», pero su mente estaba en caos. No podía seguir viviendo así, en un limbo de preguntas sin respuesta. Decidió actuar. Si Soo-jin no iba a hablar, ella lo haría. Fue al mercado de Namdaemun y compró ingredientes para preparar tteokbokki, el plato favorito de Soo-jin. Quería que al volver encontrara algo que le recordara que el apartamento era un hogar, no un campo de batalla. Mientras cocinaba, pensó en su vida en España, en las veces que había tenido que defender quién era. Había jurado no volver a esconderse, pero aquí en Seúl, sentía que estaba traicionando esa promesa al no enfrentar lo que sentía por Soo-jin. Cuando Soo-jin regresó, el aroma del tteokbokki llenaba el apartamento. Se detuvo en la puerta, sorprendida. «¿Hiciste esto para mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. Elena asintió, tratando de leer su expresión. Por un momento pareció que Soo-jin iba a decir algo importante, pero solo sonrió débilmente y se sentó a comer. Durante la cena hablaron de cosas triviales: el clima, el trabajo o los exámenes. Pero cada palabra era una máscara, y ambas lo sabían. Esa noche Elena no pudo dormir. Se levantó y fue al balcón, donde las luces de Hongdae brillaban como un mar de estrellas. Escuchó pasos detrás de ella y se giró para encontrar a Soo-jin, envuelta en una manta, con los ojos fijos en el suelo. «No puedo seguir así», dijo Soo-jin de repente, su voz temblorosa. «Lo que dije esa noche no era mentira. Pero no sé cómo manejarlo». Elena sintió que el aire se volvía más ligero. Por primera vez Soo-jin no estaba huyendo. Se acercó, dejando solo unos centímetros entre ellas. «¿Por qué tienes tanto miedo?», preguntó suavemente. Soo-jin levantó la mirada, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Porque en Corea, esto no es solo difícil. Es imposible». La confesión de Soo-jin abrió una grieta en la pared que la separaba, pero también reveló la profundidad de sus temores. Habló de su infancia, de las expectativas de su familia, de cómo había intentado ignorar lo que sentía por las mujeres desde que era adolescente. Elena escuchó en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Cuando Soo-jin terminó, Elena tomó su mano, un gesto pequeño pero valiente. «No estás sola», dijo. «Y no tienes que decidir todo ahora». La dinámica en el apartamento cambió después de esa noche. No era que todo estuviera resuelto, pero había una nueva honestidad entre ellas. Soo-jin seguía siendo cautelosa, pero ya no evitaba a Elena. Compartían más momentos: desayunos perezosos, caminatas por el río Han, noches viendo documentales. Cada interacción era una prueba, una forma de tantear el terreno de lo que podrían ser.
Sin embargo, el mundo exterior no era tan amable. Una tarde, mientras paseaban por Myeongdong, una pareja de chicas que caminaban tomadas de la mano atrajo miradas de desaprobación. Soo-jin se tensó y Elena notó cómo su mano se apretó contra la suya, no por afecto sino por miedo. Aquí no es como en España, murmuró Soo-jin. Elena quiso protestar, pero sabía que tenía razón. En Seúl, el amor entre mujeres era un secreto susurrado, algo que se vivía en las sombras. Aún así, no podían evitar lo que crecía entre ellas. Una noche, mientras dibujaban juntas en la mesa del comedor, Soo-jin dejó caer su lápiz y miró a Elena con una intensidad que la hizo estremecer. A veces pienso que eres un error que no quiero corregir, dijo, y antes de que Elena pudiera responder, Soo-jin se inclinó y la besó. Fue un beso breve, casi temeroso, pero cargado de todo lo que habían estado conteniendo. El beso marcó un antes y un después. No hablaron de ello al día siguiente, pero las barreras seguían cayendo. Se tocaban más, se miraban más y el apartamento, que antes era un campo de tensiones, ahora vibraba con una energía nueva. Pero Elena sabía que no podían vivir en una burbuja para siempre. Su visado de estudiante estaba por vencer, y la idea de volver a España era una nube negra en el horizonte. Una noche Soo-jin recibió una llamada de su madre. La conversación fue tensa, llena de silencios largos y respuestas cortas. Cuando colgó, Soo-jin se derrumbó en el sofá, con lágrimas en los ojos. Quiere que vuelva a Busan para conocer a un hombre que ella cree que es perfecto para mí, confesó. Elena sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Y qué le dijiste?, preguntó, temiendo la respuesta. Soo-jin la miró con los ojos llenos de dolor. ¿Qué lo pensaré? La idea de que Soo-jin considerara la propuesta de su madre era un cuchillo en el pecho de Elena. Durante días apenas hablaron. Elena se sumergió en sus estudios, mientras Soo-jin pasaba horas dibujando en su habitación. Pero el silencio no podía ocultar lo que ambas sentían. Una noche Elena encontró un cuaderno de Soo-jin abierto sobre la mesa. En él había un dibujo de las dos, sentadas en el balcón, con las luces de Seúl al fondo. Era tan real, tan lleno de amor, que Elena sintió lágrimas en los ojos. Decidió confrontarla. No puedes seguir ignorando esto, dijo sosteniendo el cuaderno. Soo-jin se sonrojó pero no lo negó. No sé qué hacer, Elena. Mi familia. No lo entenderían. Y tú te vas en 3 meses. Las palabras eran un golpe, pero también una verdad que ninguna podía ignorar. Elena tomó una decisión: si tenían poco tiempo lo aprovecharían. Organizó una escapada a Jeju, la isla que Soo-jin siempre había querido visitar. Durante 3 días, se perdieron en playas de arena negra, caminaron por senderos rodeados de flores y hablaron como nunca antes. En una noche estrellada, sentadas en una roca frente al mar, Soo-jin tomó la mano de Elena. Nunca había sentido esto, admitió. Pero tengo miedo de lo que viene después. Elena la abrazó, sintiendo el latido de su corazón. No tenemos que resolver el futuro ahora, dijo. Solo vivamos esto. Jeju fue un paréntesis mágico, pero la realidad las esperaba en Seúl. Cuando volvieron, Soo-jin recibió otra llamada de su madre, esta vez más insistente. Elena escuchó desde la otra habitación cómo Soo-jin intentaba esquivar las preguntas sobre el futuro esposo. Cuando colgó, Soo-jin parecía agotada. No puedo seguir mintiéndole, dijo. Elena sintió una mezcla de esperanza y temor. ¿Estaba Soo-jin lista para enfrentar a su familia? ¿O elegiría el camino que todos esperaban de ella? El tiempo se agotaba. Elena tenía 2 meses antes de que su visado expirara, y la presión de tomar decisiones pesaba sobre ambas. Soo-jin comenzó a abrirse más, compartiendo historias de su adolescencia, de cómo había sentido algo por una compañera de clase pero nunca se atrevió a decirlo. Elena a su vez habló de su propia lucha,
de cómo había salido del armario con su familia y el costo que eso tuvo. Una noche, mientras veían un drama coreano en el que dos mujeres se miraban con una intensidad que recordaba a la suya, Soo-jin apagó la televisión de repente. No quiero ser como ellas, dijo. No quiero que nuestro amor sea solo una mirada que nunca se concreta. Elena sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué estás diciendo?, preguntó. Soo-jin tomó aire, como si estuviera a punto de saltar a un abismo. Quiero intentarlo. Contigo. Aunque tenga miedo. Fue un punto de inflexión. Por primera vez comenzaron a hablar de un futuro juntas aunque fuera incierto. Elena investigó opciones para quedarse en Corea, quizás como profesora de español. Soo-jin, por su parte, empezó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo LGBT en Seúl, un espacio secreto donde podía hablar sin miedo. Pero el mundo exterior seguía siendo un desafío. Una tarde un vecino las vio tomadas de la mano en el ascensor y las miró con desprecio. Soo-jin soltó la mano de Elena inmediatamente y ese gesto, aunque pequeño, dolió. Elena sabía que no podían seguir escondiéndose. Organizó una cena con algunos amigos de la universidad, incluyendo a Min-hee, una compañera coreana que era abiertamente queer. Min-hee, con su risa contagiosa y su actitud desafiante, fue como un soplo de aire fresco. Durante la cena, Soo-jin se relajó, incluso bromeó sobre lo mala que era Elena cocinando kimchi. Pero cuando Min-hee mencionó un evento de orgullo en Itaewon, Soo-jin se tensó. No estoy lista para eso, murmuró. Elena asintió, pero en su interior, sabía que el camino sería largo. El evento de orgullo en Itaewon se acercaba, y aunque Soo-jin no quería asistir, Elena decidió ir con Min-hee. Fue una experiencia liberadora, banderas arcoíris, música, personas que no tenían miedo de ser quienes eran. Pero también fue un recordatorio de lo lejos que estaba Soo-jin de ese mundo. Cuando Elena volvió al apartamento, encontró a Soo-jin llorando. Pensé que me dejarías, confesó. Pensé que te cansarías de esperar a que sea valiente. Elena la abrazó, sintiendo el peso de sus palabras. No te estoy pidiendo que seas como Min-hee, dijo. Solo quiero que seas tú. Esa noche hablaron hasta el amanecer, planeando pequeños pasos. Soo-jin hablaría con su hermana menor, que era más abierta, y Elena buscaría un trabajo que le permitiera quedarse en Corea. Pero el destino tenía otros planes. Una semana antes de que Elena tuviera que decidir si renovaba su visado, Soo-jin recibió una noticia devastadora: su madre había sido diagnosticada con una enfermedad grave. Soo-jin tuvo que viajar a Busan de inmediato. Antes de irse le dejó una nota a Elena: no te vayas todavía. Por favor. Elena se quedó mirando la nota, con lágrimas en los ojos. Sabía que Soo-jin estaba dividida entre su amor por ella y su deber hacia su familia. Mientras Soo-jin estaba en Busan, Elena recibió una oferta de trabajo como profesora en una academia de idiomas en Seúl. Era su oportunidad de quedarse, pero también significaba comprometerse con una vida incierta junto a Soo-jin. Decidió esperar a que Soo-jin regresara para tomar una decisión. Esos días sola en el apartamento fueron los más largos de su vida. Cada noche miraba el dibujo de Soo-jin, el que las mostraba en el balcón, y se preguntaba si tendrían un final feliz. Soo-jin regresó a Seúl una semana después, más frágil pero decidida. En el hospital había hablado con su hermana, Hee-jeon, y le había confesado la verdad sobre su relación con Elena. Para su sorpresa, Hee-jeon no solo la apoyó, sino que le dijo que siempre lo había sospechado. Mamá no lo entenderá ahora, dijo Hee-jeon, pero con el tiempo lo hará. Esas palabras le dieron a Soo-jin el coraje que necesitaba. Cuando volvió al apartamento, encontró a Elena esperándola con una cena preparada. Antes de que Elena pudiera decir algo, Soo-jin la abrazó con fuerza. No quiero perderte, dijo. Y no quiero seguir escondiéndome.
No fue una declaración grandiosa, pero fue suficiente. Elena le habló de la oferta de trabajo, y juntas decidieron que se quedarían en Seúl, enfrentando lo que viniera. Los meses siguientes no fueron fáciles. Soo-jin enfrentó el rechazo de algunos amigos y la frialdad de su madre, pero también encontró apoyo en lugares inesperados, su hermana, algunos colegas de trabajo y la comunidad que poco a poco comenzó a conocer. Elena, por su parte, se adaptó a su nueva vida como profesora, aprendiendo a navegar las complejidades de la cultura coreana. Un año después, estaban sentadas en el mismo balcón donde todo había comenzado. Soo-jin había publicado su primera novela gráfica, inspirada en su historia con Elena, aunque con nombres cambiados. Era su forma de contar su verdad al mundo, un paso pequeño pero valiente. Elena, con una sonrisa, le entregó un anillo sencillo. No era una propuesta de matrimonio, sino una promesa: estarían juntas sin importar lo que el mundo pensara. Bajo las luces de Seúl, sus manos entrelazadas encontraron un hogar no solo en el apartamento, sino en el corazón de la otra. No era un final perfecto, pero era el suyo, y eso era suficiente.